En Colombia, antes, todos, hombres y mujeres, que eran víctimas de homicidio y sus autores eran juzgados única y exclusivamente por un artículo que era el 103 del Código Penal y era el homicidio simple. Si ya encontraban circunstancias de agravación punitiva, nos íbamos al 104. Y allá miramos un catálogo de oportunidades para agravar la conducta, es decir, que la pena fuera superior. Sin embargo, con toda la lucha que se ha generado por todas las circunstancias que han vivido las mujeres a lo largo de la historia y en especial en Colombia, de las cuales han sido víctimas y demás, se creó el punible del feminicidio. Y el feminicidio, como un poco en contribución de ello a toda esa historia que traemos atrás, entonces se elevan las penas y trae otras nuevas circunstancias para que encaje en ello el feminicidio. En este caso en particular, la Fiscalía General de la Nación ya manifestó que el punible que escogieron es el feminicidio. Hay circunstancias que lo permiten. Por ejemplo, ellos estaban hablando que para poderlo catalogar como feminicidio, pues el artículo 104A nos trae qué es el feminicidio y unas causales para encuadrarlo. Si nosotros observamos en especial, por ejemplo, en el literal A y B, pues son las causales que ha escogido la Fiscalía General de la Nación por la relación que tenía este señor con la víctima. Entonces, lo que él va a enfrentar en primer lugar es un feminicidio. Segundo lugar, la Fiscalía General de la Nación ha manifestado que este señor va a enfrentar un feminicidio agravado, es decir, que nos remite al artículo 104B. Y esto eleva la pena y ya vamos a hablar un poco de ello. Y finalmente, también la Fiscalía General de la Nación dice que se encuadra el punible de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, que este también tiene una pena. Entonces, haciendo un recorderis más o menos de todas estas normas, si nosotros miramos el feminicidio parte de 20 años, le queda 250 meses, 20 años, 8 meses, en un mínimo y un máximo de 41 años, sin agravante. Ya con la agravación punitiva partimos desde 500 meses, es decir, de 41 años a 600 meses. Esto ya dependiendo de la tasación que vaya a hacer un juez de la República. Pero esto hay que sumarle el concurso que es con la ocultamiento y alteración del elemento material probatorio, que eso tiene una pena de 4 a 12 años de prisión. Es decir, esta persona va a enfrentar un proceso que ya sabemos mínimo va a ser condenado por ya 31 años de prisión. Eso en el mejor de los escenarios, pero como las circunstancias se están dando tan mediáticas y demás, yo creo que esta pena va a ser un poco más ejemplar y puede llegar a tener una pena cerca de los 38 años de prisión, pese a una aceptación de cargos o vencido en juicio, perdón. Pero recordemos algo, que el sistema judicial penal colombiano tiene ese ítem de justicia premial. Si las personas aceptan cargos, pueden llegar a tener un descuento de hasta el 50% y demás. Toca mirar las prohibiciones y demás, pero esto es un papel que le corresponde ya al juez de conocimiento. Ahorita él va a enfrentar, es un juez de control de garantías que va a resolver sobre su imputación para que se ajuste a legalidad, y segundo, va a resolver sobre una medida de aseguramiento intramural, que con todo lo que se encuentra en el momento en el escenario y lo que hemos visto en los medios de comunicación, más la legislación, este señor muy probablemente va a ser privado de su libertad intramuralmente. Él no tiene ninguna excepción de la normatividad. Está en igualdad de condiciones que un nacional colombiano. Antes no se podían publicitar a las personas que gozan presunción de inocencia. Miremos algo, que este es un tema un poco ágido, pero es indispensable para explicárselo a la comunidad. Así tengamos las pruebas, así se haya emitido una orden de captura, así haya sido capturado, así le imputen cargos y le profieran una medida de aseguramiento, él goza aún de la presunción de inocencia. Es más, aún así en la audiencia de formulación de imputación él haya aceptado cargos, sigue presumiéndose inocente hasta que un juez de conocimiento profiera una sentencia de carácter condenatorio y la misma sea ejecutoriada. Es decir, esa sentencia va a tener un recurso de apelación y va al superior jerárquico, y hasta que ese superior no resuelva, él goza de presunción de inocencia. En otras palabras, para entenderlo sobre la pregunta, con esa presunción de inocencia, antes era prohibido publicar a cualquier persona que estaba siendo
vinculada a un proceso penal. Esto ha ido evolucionando, pero sin embargo aún es un derecho que ellos tienen, porque la captura es un procedimiento natural y no tiene ninguna incidencia en lo judicial, sino que simplemente se van a verificar que se hayan cumplido unos requisitos, que no se haya ejercido violencia, que se haya puesto a disposición de su abogado, que se haya remitido medicina legal y demás. Pero el taparse la cara no influye en absoluto en la captura como tal. Ya en lo que es el escenario judicial, las audiencias que va a presentarse obligatoriamente va a tener que estar presente, a menos que renuncie a ese derecho, porque también tiene derecho a renunciar a las audiencias, menos a la audiencia de formulación de imputación. Casualmente es una audiencia que sí es de comunicación y tiene que estar presente la persona. Luego que en ese trámite no hay ningún inconveniente con que se cubra la cara. Las audiencias que son a puerta cerrada son cuando los jueces ordenan por alguna circunstancia que se pueda alterar la audiencia, que sea puerta cerrada, y cuando estamos hablando de menores de edad víctimas o también indiciados inclusive. En este entendido, esta audiencia tiene que ser pública. Bueno, yo entiendo las emociones y las circunstancias que uno vive como comunidad, como asociado en esta sociedad, y duele mucho que este tipo de circunstancias pasan, pero lo difícil de entender es que de este homicidio que se presenta hoy, a diario vemos muchísimos más. Es decir, el caso Valentina es un caso que se publicó, se hizo viral, pero hay muchos otros casos que no. Sin embargo, pese a que nos duela mucho, la cadena perpetua no es permitida en Colombia. Estamos con un escenario que en realidad lo que busca una pena es tratar de resocializar. Sabemos que eso es imposible en Colombia porque nuestras cárceles no permiten esos tratamientos resocializadores. Entonces, por más que nos duela, en Colombia no es permitido. Tratemos de resocializar. Si puede ser una pena de hasta 60 años de prisión, ya lo determinará un juez. Y si en 60 años no se resocializó, pues nada que hacer. Hechos cometidos en Colombia, circunstancias cometidas en Colombia, toda la investigación adelantada en Colombia simple y llanamente es un extranjero, pero tiene que pagar en Colombia. Lo que va a coger el juez es la pena mayor, que en este caso es el feminicidio agravado, y le va a sumar otro tanto por la alteración. Pero ojo con esto, independientemente que él tenga prohibiciones legales por el feminicidio, o lo que quieran ver o manejarlo sobre esa manera, es independiente la pena a la ejecución de la pena, porque él, estando en prisión, en el tratamiento de resocialización puede estudiar, trabajar y demás, y sí puede haber un descuento que se va a transliterar en días, más o menos por 30 días de trabajo, le dan un día de descuento de pena o algo así similar a ello, puede llegarse a operar en este caso. Es decir, la disminución que él va a tener es mínima en cuanto a la pena gigantesca que va a poder llegar a enfrentar luego de ser vencido en juicio. Se genera una captura, entonces lo primero que se va a hacer es una legalización de la captura. Mirar que no exista ningún vicio, y por el momento no encuentro ninguno a simple vista con lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Luego de ello, sigue otra audiencia, que es la audiencia de formulación de imputación. En esa, la Fiscalía crea una teoría y le comunica esa teoría acompañada de los delitos que considera la Fiscalía se cometieron con las conductas. Ahí está la posibilidad de allanarse o no de los cargos, con lo que acabamos de explicar en la pregunta anterior. Y luego de esa viene la audiencia de medida de aseguramiento. Son esas tres audiencias que se tienen que encantar en estos próximos días. Eso se puede dilatar inclusive hasta 2 o 3 días, inclusive hasta una semana, mientras la defensa recoge elementos y demás. Eso puede llegarse a presentar y es algo normal. Pero sin embargo él va a estar privado de la libertad hasta que no se resuelva su medida de aseguramiento. Luego, si se impone medida de aseguramiento, el proceso va a seguir con su curso normal. ¿Qué es el curso normal? La Fiscalía presenta un escrito de acusación reafirmando esos hechos, reafirmando esos delitos, y luego se va a una audiencia de acusación ante un juez de conocimiento. Allá se descubren las pruebas de la Fiscalía, la defensa la recibe, la defensa prepara su defensa y luego se va a una audiencia preparatoria de juicio oral. En esa audiencia, la defensa descubre sus pruebas. En esa preparación de juicio oral, el juez resuelve cuáles pruebas va a valer para que se practiquen en juicio.
de tanto fiscalía como defensa, y finalmente llega el juicio oral. En ese juicio oral se practican todas esas pruebas que ya mencionamos y se profiere una sentencia, bien sea de carácter condenatorio o absolutorio. Eso es el trámite normal, pero si él decide aceptar cargos independientemente de las rebajas y no que puedan llegar a caber en el proceso, se va a un procedimiento abreviado y simplemente lo que se hace es una verificación de ese allanamiento ante un juez de conocimiento y luego cita ese juez a una audiencia de sentencia. Y ese es el procedimiento natural que en este tipo de casos ocurre.